Espabila, que estás grabando. Hola. ¿Vas a empezar el método Curly Girl? Necesitas ver este vídeo. Te voy a contar cosas que todos necesitamos saber antes de empezar, pero hay veces que llevamos mucho tiempo con el método y no sabemos. A mí me pasa. Y os lo voy a hacer in situ. Vais a veniros conmigo a la ducha y luego nos vamos a secar todos el pelo juntos y vamos a hacer todas las técnicas del método para que os quede muy clarito. Te cuento, se trata de eliminar de nuestro cabello todos los productos con siliconas, sulfatos, parabenos, alcoholes agresivos, es decir, productos que dañan el cabello. Os dejo a continuación la lista de las siliconas más utilizadas en los productos para el pelo. En nuestro Instagram, Curlibris, vamos a ir poniendo todos los productos aptos que encontremos. Te dejo el enlace en el primer comentario. También os dejo la lista de los sulfatos más utilizados en los productos para el pelo. También hay algunas aplicaciones de móvil, por ejemplo, que te dicen por marcas qué productos son aptos para el método. Para empezar, hay que hacer una limpieza profunda, es decir, eliminar lo que ya tenemos acumulado en el pelo por productos que tenían estos componentes. Esto lo haremos con champús con sulfatos pero sin siliconas. Son denominados como champús detox o clarificantes. Antes de empezar el método, yo tenía el pelo sin rizo, sin vida, muy seco, muy tieso. Vamos, muy mal. La verdad es que no sabía por qué. Pensaba que había perdido el rizo que tenía cuando era jovencita. Entonces me explicaron que las siliconas de los champús se acumulan en el cabello y evitan que se hidrate bien, y por eso se queda feo y dañado. Vale, vamos a mojarlo bien y a echarle este champú. Es mi favorito, Camp Clean de Kinky Curly. No tiene siliconas, pero sí sulfatos. De todas formas, aquí os dejo otras sugerencias de otros champús de otras marcas. Podéis elegir el que os guste. A mí me gustan varios, pero el que más, el de Kinky Curly. Bien, con un chorretón de champú nos vamos frotando el cuero cabelludo. Lo frotamos bien y la parte de abajo, es decir, de medios a puntas, no hace falta frotarla. Se va a limpiar cuando caiga el agua del aclarado. Para empezar el método usaremos este champú como una vez a la semana durante un mes aproximadamente. Y después lo seguiremos usando, pero solo de vez en cuando, porque aunque los productos sean aptos, se van acumulando y parece que lo tenemos sucio, así que una vez al mes nos hacemos un detox. Los lavados habituales los haremos con champús que se llaman Low Poo, que son sin sulfatos y sin siliconas. También haremos co-wash, que es lavarlo con acondicionador. Yo la verdad es que prefiero hacer Low Poo, pero bueno, se puede combinar con los co-wash. Siempre será menos agresivo un co-wash que lavar con cualquier champú. Suscríbete a mi canal si te parece bien. Prontito va a haber un sorteo y para ello hay que estar suscrito a este canal y a mi Insta. Lo dejo en el primer comentario. Como Low Poo me gusta mucho este jabón sólido de Jabonería de la Sierra que se llama champú de la Reina. También hay acondicionador de la Reina, por si queremos hacer el co-wash, pues yo por ejemplo utilizo ese. A ver, no es que haya que lavarse el pelo 2 veces, es que os estoy enseñando las dos opciones, una con detox y otra con Low Poo, pero vamos que con un lavado sirve. Ya aclaramos muy bien. Después vamos a proceder a hidratar muy bien el cabello, porque por culpa de aquellos productos se deshidrata. Pero no podemos empezar a hidratarlo si no quitamos esa capa que hay alrededor, como si fuera un plástico que evita que la hidratación entre dentro de los cabellos. Habiendo desintoxicado el pelo, podemos hidratar. Yo voy a empezar por esta mascarilla de Deli Plus, que huele fenomenal. Lo aplico y hago lo que yo llamo un dedo cepillo. Es decir, lo desenredo con los dedos y termino de repartir el producto con el cepillo. Después me quedo una horita, si puedo, con el plástico puesto. Aquí os dejo algunas sugerencias de mascarillas. A mí la que más me gusta es la de Manuka Honey de Shea Moisture. Aclaramos y ahora tenemos que echarnos acondicionador. Este paso es imprescindible. Hagamos lo que hagamos, nos echemos o no mascarilla, lo último que tenemos que echarnos en el pelo antes de enjuagar con el último agua es acondicionador. Siempre. Aplico con los dedos hasta que ya
esté desenredado y después lo termino de repartir con el cepillo. Con el cepillo no desenredamos, solo repartimos. La forma de desenredar el cabello es en la ducha con el pelo mojado y con los dedos. Esto se llama STC, Squish to Condish. ¿Qué es el Squish to Condish? Con el acondicionador puesto, echamos un poquito más de agua y apachurramos. Esto se llama hacer scrunch. Es decir, obligamos al acondicionador a entrar en los cabellos. Ahí todo lo que podamos hacer siempre va a beneficiar a que los rizos estén más sanos. Yo siempre me tiro un buen rato haciendo esto. Voy a aclarar primero con agua templadita y ahora el último aclarado siempre con agua fría. También vamos a estilizar el cabello con una serie de técnicas que van a potenciar los rizos. Toma rizo. Me parecen muelles, ¿eh? Os dejo por aquí sugerencias de acondicionadores de ponerse en la ducha y aclararse, y también de acondicionadores leave-in que se dejan puestos. Como leave-in yo voy a utilizar este de Shea Moisture, que es de Jamaican Black Castor Oil, y me encanta. Este leave-in va a proteger el cabello del calor del secado, va a preparar el cabello para poder absorber la crema de rizos o activador de rizos. Para mí es uno de los productos más importantes. O sea, tanto el acondicionador de la ducha como el acondicionador leave-in para mí son primordiales. Y como todos los productos, me lo reparto primero bien con los dedos y después termino con el cepillo. Siguiente paso, estilizado del cabello. Vale, por aquí te dejo. Pero bueno, ¿por qué suena eso ahora? Justo cuando estoy grabando. ¿Ya? Parece que sí. Mi marido deja puesto la lavavajilla, no me avisa y claro, pues me doy estos sustos. Aquí os dejo algunas sugerencias de espumas, activadores de rizos y fijadores de rizos. Todos estos productos los utilizaremos para potenciar los tirabuzones u ondas que tengamos. A mí me gusta utilizar después del leave-in un activador de rizos y este me encanta, es mi favorito. Es de Cantu. He hecho un chorretón, como ya sabéis, y ahora voy a hacerle su sarandonga, curlibiri, curlibiri, sarandonga, curlibiri, curlibiri. Bueno, aquí tenéis de dónde viene la palabra curlibiri. De emulsionarlo con mucho ritmo. ¡Ole, ole! Lo reparto muy bien con los dedos, que se pueda desenredar. Como veis, puedo meter perfectamente los dedos y pasan sin ningún tipo de enredón, ni se enganchan ni nada. Y después me paso el cepillo para terminar de repartirlo. Ahora voy a hacer particiones. Y para mí esto es súper importante, porque el resultado es muy diferente cuando hacemos particiones o cuando no hacemos particiones. A mí me gusta muchísimo más haciendo particiones y poder peinarlo mechón por mechón. Es una técnica que se llama mechón por mechón. Aquí me hago unas divisiones, pues por ejemplo 1, 2, 3, 4 adelante y en la parte de atrás solo 2. Una con pinza y otra que voy a dejar con todo el pelo restante suelto. Otra cosa que yo antes no hacía y es muy importante es humedecer los mechones bien antes de estilizarlos. Yo tengo este spray de bruma continua, me lo mojo muy bien antes de aplicar el siguiente producto. Y el siguiente producto también es uno de mis favoritos, que le bailo y le hago, yo que sé, un cariñito. Es el gel Ondas Curly de Mercadona. Este gel va a ayudar a sellar la humedad dentro del cabello, así como fijar los rizos. Me lo aplico mechón por mechón, primero con los dedos, después lo voy a repartir con el cepillo y después voy a hacer el rizo. ¿Cómo lo hago? Peinando y girando la mano al final del pelo. Lo estáis viendo. Voy dividiendo con los dedos y peinando por mechones más pequeños. ¿Veis? Al final giro y suelto. Y vamos a otro mechoncito. Vamos a ir haciendo así toda la cabeza. Mirad,
cuando termino el último cachito de esta parte, le bailo un poquito al pelo. Sí, lo primero porque hay que vivir con alegría. Y lo segundo porque tenemos que fomentar que se haga el rizo solo. Y si nos movemos, ¿veis que se está formando? Ahora lo voy a dejar ahí, me voy a hacer otro mechón. Y después os explico cómo hacemos el scrunch. Me he estado haciendo otros mechones y esto ha estado reposando. Y ahora me hago scrunch con la mano para que el rizo que ha salido solo se quede más bonito todavía. ¿Veis cómo está subiendo? ¿Cómo se está quedando más encogido? Eso es lo que pretendemos con el scrunch. Cuanto más scrunch hagamos, pues mejor. Pero siempre en esta parte del estilizado. Ahora, para los que no me conocéis, os cuento que estoy llegando a un momento muy especial y es la definición del último mechón que siempre me hace muchísima ilusión. Dale, 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 dale. ¡Ole ahí! ¡Ole, ole, ole, ole! Bailo un poquito para potenciar que se hagan solo los rizos de la parte de arriba, la última que me he peinado. Y ahora voy a hacer bastante scrunch. Ahora voy a echar la cabeza hacia abajo y voy a hacer arrascado. Yo le llamo arrascado. ¿Qué es el arrascado? Separar delicadamente el cuero cabelludo de la raíz para quitar las líneas que se han quedado de las particiones y dar un poco de volumen al pelo. Lo que estoy haciendo ahora con la toalla de microfibra, por cierto, no se puede utilizar una toalla de algodón porque deja residuos en el cabello. Vale, toalla de microfibra, lo tenemos claro. Esto se llama microplopping y es apretujar un poco, hacer scrunch con la toalla en los rizos, quitará un poquito de humedad. Y después de esto voy a hacer plopping. Ahora os enseño cómo se hace el plopping. Ponemos la toalla sobre la cama, colocamos bien los ricitos para que estén como muellecitos apretados y hacemos, por decirlo de alguna manera, un sobrecito. Nos atamos la toalla en la cabeza, pero está sueltecito de la parte de arriba, o sea, no estamos apretujando los rizos. Como veis, está suelto. Nos lo vamos a dejar unos 15 minutos. Después de los 15 minutitos nos retiramos la toalla y veremos que los rizos están más formaditos. ¿Veis? Se nota, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es proceder al secado. Yo tengo 2 secadores porque así tardo menos. Y será con la técnica de secado Pixie. ¿Cómo se hace la técnica de secado Pixie? Pues tenemos que colocar unos cuantos rizos en el difusor con el secador apagado. Cuando ya tenemos los rizos dentro, encendemos, nos quedamos ahí pues como de 30 segundos a minuto y medio. Yo pues lo dejo así como minuto y medio o incluso 2. Apagamos y bajamos el secador para irnos a otro mechón y hacerlo de la misma manera. Si subimos y bajamos el secador estando apagado, evitamos que salga frizz o estos pelillos sueltos que se quedan disparados fuera de los rizos. Lo que queremos es que quede todo dentro de rizos. Haremos igual toda la cabeza. Y otra cosa muy importante es que es mejor secarlo con el secador hasta que esté 100% seco. ¡Ey, mirad! Va quedando bonito, ¿eh? Muellecitos, muellecitos, pero todavía no está seco. Vamos a darle caña. Pues aquí estoy. Lo tengo 100% seco, pero parece mojado, como veis. Eso se llama cast. Es una película dura que se forma alrededor de los rizos y realmente va a hacer que duren más días. A mí me gusta mucho cuando hace cast. Ahora vamos a ver cómo se rompe ese cast para que no se quede como mojado. Pero si no me sale cast, a mí me dura menos. Depende de los productos que se utilicen. Con el gel de Mercadona me sale muy bien el cast y me queda muy bonito. Utilizando un aceite para el cabello, que evidentemente sea apto para el método, echo 2 gotitas o 3 en la palma de la mano, lo caliento muy bien
y con el pelo ya seco hago scrunch. Es la forma en que se rompan las fibras del cast y entonces quedarán unos rizos más sueltos, con movimiento. Vamos, unos rizos de película. Ahora lo vais a ver. ¿Cuánto tiempo estaremos haciendo esto? Pues hasta que notemos con los dedos que no hay cachos duros, que hemos roto ya todo el cast, que está sueltecito, que los rizos están con movimiento. Lo notaremos con los dedos, creedme. ¿Vais notando ya la diferencia? Todavía me queda por romper un poquito de cast, pero mirad, ya no parece casi que esté mojado. A mí me está gustando un montón. La verdad es que he elegido para hoy todos los productos que más me gustan. Y claro, pues este es el resultado. Si quieres una definición exacta de todos los términos que he utilizado, y algunos más, vete a mi vídeo que se llama Diccio Curly. Ahí lo explico todo, chupipas. Juzgad vosotros mismos. A mí me gusta.